Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo José Luis Medina Martínez y yo soy de México. Y hoy quiero compartirles cómo ha sido mi encuentro con Dios. Pues yo nací dentro de una familia católica. Era una familia católica, pero no practicante. Solamente recurríamos a Dios en ciertos momentos. Soy el hijo mayor y esto fue durante 7 años así. A mi séptimo cumpleaños llega mi hermana y bueno, es una familia pequeña, somos 4 integrantes y bueno, fue una infancia muy bonita. Realmente pues tengo muchos recuerdos con mis padres, con ambos, con mi hermana. Crecí dentro de un núcleo de amor, pero siempre fui un niño muy serio. Pero algo que me caracterizó mucho fue que durante mi infancia tenía muchos eventos que no eran normales para niños pues del común con los que yo me rodeaba. ¿Y cuáles eran? Pues normalmente sabía qué iba a pasar. Por ejemplo, yo estaba aquí jugando y esto lo cuenta mi madre. Yo tenía como 5 o 6 años, yo jugaba, le decía, mamá, no vas a contestar el teléfono. Y mi mamá decía, pero es que no sonaba el teléfono. Y sonaba el teléfono. Así como pequeños eventos. O a veces estaba en ciertos lugares y le decía, mamá, aquella persona dice esto. Y pues no había nadie. Mi mamá se asombraba. Pero algo que fue muy impactante para mi mamá fue cuando yo tenía la edad de 3 años. Yo cuando nací, mi abuelo murió ese mismo año. Yo no lo alcancé a conocer. Entonces mi mamá me veía jugando en un rincón y me preguntaba qué hacía. Y ella me decía, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Y yo le decía, juego con mi abuelo. Y mi mamá se sorprendió. Y así muchos eventos. En ese entonces, pues el desconocimiento era mucho, solamente decíamos son fantasmas o podía saber las intenciones de las personas. Esto es algo que me pasaba mucho en mi infancia y siempre estuve muy enfermo, siempre muy, muy enfermo. Siempre mis padres se la pasaron, yo creo que mis primeros 9 años en los médicos, no había razón alguna. A la edad de unos 10 12 años, yo enfermo y este fue mi primer contacto con la Virgen María. Enfermo de una enfermedad que se llama epilepsia en la pierna con convulsiones. Tuve epilepsia con convulsiones en la pierna derecha, pero yo jamás perdí el conocimiento. Estuve durante el tratamiento 3 años, pero se volvió a presentar otro evento y volví a repetir. Mi madre rogó mucho a la Virgen María y pues ella me concedió el milagro. Entonces, después de ese momento, ya no presenté ningún evento. Y la verdad es algo extraño para los doctores, porque ellos no lo creían. Realmente ellos ya decían que yo tenía que depender y no podía hacer mi vida normal. Pero bueno, la intercesión de la Virgen María, la primera que tuve en mi vida. Pero a pesar de que hubo muchos eventos y muchas cosas que se manifestó el amor de Dios, yo realmente poco a poco me iba alejando de, de ese conocimiento que me habían inculcado, aunque había sido poco, pero me habían inculcado el amor a Dios. A medida que voy creciendo, me voy metiendo más como en el conocimiento científico y me voy alejando cada vez más de estas bases que mis padres me habían dado, pero sobre todo de empezar a cuestionar. Empecé a llenarme de muchos autores que realmente pues atacaban a la fe y para mí pues eran ídolos. Empecé a cuestionarme mucho sobre la ciencia, la creación del mundo, si realmente empezaba yo a bombardear y atacar a mi mamá con muchas preguntas sobre la fe. Ella realmente no conocía mucho más que lo que había aprendido en el catecismo, lo que ella había leído, pero pues a las preguntas que yo le hacía y como yo le debatía, realmente no podía responder. Y entonces, como no, yo no tenía respuesta, decidí irme alejando y pues siempre fui una persona muy de razonamiento. Se tiene que comprobar. No podía comprobar nada de lo que me decían de Dios. Yo realmente creía que Dios era solamente un invento y que los sacerdotes pues solamente decían lo que les habían enseñado y se metían en una escuela y les decían lo mismo, o sea, era lo que yo creía. Eh, pero una de las cosas que también me fueron alejando y me fueron acercando a prácticas ocultistas
fue que estos eventos que yo les contaba durante la niñez siguieron y siguieron y cada vez fueron más. Cuando yo tenía la edad de unos 14, 15 años, aquí empezaba pues a manifestarse más cosas, se movían cosas, también las cosas que iban a pasar se intensificaban y empezaba a enfermar más y más y más. Pero curiosamente solamente me enfermaba ciertos días de la semana. Todo con el médico bien, entonces pues ya como era tanta la desesperación y yo ya también ya no me sentía tan bien porque era muy incómodo enfermarse semana tras semana, semana tras semana y no haber una causa aparente. Entonces le digo a mi mamá, acá en México se da mucho asistir a personas que practican hechicería, a todas estas personas que te hacen brebajes, limpias y todo. Entonces empiezo a acudir y esto me da a mí realmente un alivio, me hace quitar los malestares. Entonces en mi mente es, pues esto es espiritual y aquí yo encuentro la sanación, aquí yo estoy bien. Y eso lo seguí recurriendo y cada vez a mí me iba llamando más la atención, esto me iba seduciendo. Aunque no era fanático, yo solamente recurría cuando el dolor ya era mucho o cuando las enfermedades aumentaban. Esto fue como por 4 o 5 años. Pero llegó ya un momento donde yo decía, pues esto que me pasa no es muy normal en el común de las personas en las que me rodeo. Pero si yo tengo esto es porque algo puedo hacer. Siempre me ha nacido mucho el querer ayudar y el hacer por las personas. Entonces yo dije, pues si tengo esto, que no sé qué sea, pero al final se puede favorecer, dije, pues vamos a aprender sobre estas prácticas. Entonces, poco a poco me fui metiendo a todo este arte del ocultismo. Empecé a aprender sobre el tarot, cómo se leían las cartas. Empecé sobre todo esto de los ángeles. También leía muchos libros de hechicería blanca, en fin, muchos. Entonces, yo jamás dije quiero hacer el mal ni nada. Pero pues sí, dije, pues para combatir el mal hay que conocerlo. Entonces yo empezaba a leer, empecé a practicar también el Reiki, empecé a abrir los chakras y bueno, llegué a hacer muchas prácticas solo y otras acompañado, pero realmente pues sí había muchos avances en ese sentido y pues yo me sentía muy bien y aparentemente se iban dando las cosas, pero algo que fue muy característico y que yo no lo entendí en el momento, sino hasta más adelante, es que hubo un evento, pues yo realmente decía, pues es que quiero encontrar a alguien que me ayude a desarrollar todo esto, algún maestro, o sea, alguien que no es un charlatán. Entonces, en una ocasión, igual como recurriendo a estas prácticas, pero en esto para mí ya se me había hecho una adicción, iba, iba. Entonces encuentro una persona y esta persona me dice, mira, yo te voy a enseñar, tú tienes una capacidad y tú puedes hacer el bien. Él me llegó por ahí, tú puedes hacer el bien y puedes hacer el mal. Él me decía, yo trabajo los dos, pero yo te voy a enseñar, pero para que yo te enseñe y seas digno, tengo que ponerte una prueba. Él me decía, te voy a dar como 3 frijolitos, tú te los tienes que comer, vas a estar 3 días apartado, no vas a comer, no vas a beber nada. Cada día te tienes que tomar uno de estos frijolitos, te los vas a tomar, yo te voy a dejar en un punto y tú tienes que llegar a tal punto. Si tú puedes llegar, es que tú vas a ser digno. Me dice, yo no te voy a mentir, pero va a ser difícil, porque vas a ver muchas cosas muy extrañas, muy raras. Él me dijo, ¿tú crees poder? ¿Te crees capaz? O sea, como esa pregunta de desafío. Yo siempre me caractericé por ser una persona como aceptar los desafíos, como de demostrarme a mí mismo. Entonces, en ese momento fue tentador, pero no me llamó la atención, la verdad, porque vi como unas malas intenciones y realmente fue algo como que no me atrapó, pero eso siempre estuvo resonando, resonando, resonando las palabras. Si yo te enseño, vas a poder, si yo te enseño, vas a poder y vas a ser muy bueno y vas a poder ayudar. Estas palabras resonaron mucho. Yo no tomé lo que él me decía, pero estaba ahí, estaba ahí. Entonces seguía indagando, seguía indagando, seguía indagando. Pues empecé a conocer otras personas que me empezaron todavía a deformar más como
mi concepto de Dios y alejarme de tal grado de que realmente yo ya no creía nada en Dios. Después de todo esto, pues yo me empiezo a alejar, porque al final me cansó. Pero las cosas seguían pasando, se movían cosas, esto de saber qué iba a pasar, seguía, a tal grado que ya pues llegó un momento en el que pues prácticamente era como el brujo, las personas me preguntaban y yo pues contento porque eso, yo estoy ayudando, yo estoy ayudando, yo estoy ayudando. Empiezo yo a tener una relación y esta chica, pues su mamá y todo también practican este tipo de artes. Y entonces con ellas vuelvo a retomar cuando ya me había alejado de eso. Vuelvo a retomar y ella me empieza a inducir más y más. Y aquí se empezó como a desarrollar eso en poner en práctica, como de decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ese espíritu de adivinación. Pues estuve en esta relación durante 3 años. A partir de esta relación es que se empezó a deformar pues todo mi realidad. Realmente empecé a cambiar mucho, yo no me había dado cuenta, pero había creado una dependencia. En ese momento ya había planes de casarnos y todo, yo tenía la edad como ya de 24 años, de formar una familia y todo. Entonces, de un momento a otro, esta chica me dice, ¿sabes qué? Quiero terminar contigo, no me interesa ya estar contigo. Para mí esto realmente fue un golpe devastador, porque pues para mí ella era mi mundo. Para mí pues había muchos planes y todo esto. Para mí fue sorprendente y fue muy doloroso, a tal grado que quería quitarme la vida. O sea, realmente esa vez llegué muy mal, de cuando ella me terminó, yo realmente me quería quitar la vida. Y si yo no lo hice, fue porque mis padres estuvieron conmigo. Ellos siempre estuvieron muy presentes. Ellos desde que me vieron llegar me vieron muy mal, me dijeron, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y hasta que les dije lo que sentía y todo ese impulso, ellos nunca se me despegaron. Ellos estuvieron 24/7 y pues por eso me estuvieron asistiendo, ¿no? Terapias y todo esto. Después de un tiempo de salir de ese estado depresivo, es realmente que yo tomo la decisión de asistir a un grupo carismático. En este grupo carismático realmente yo no estaba muy convencido, no sabía qué era, pero pues sentía que algo me faltaba. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad y pues de pronto encuentro algo. Realmente este primer encuentro en este grupo me fue muy impactante, sobre todo por toda esta manifestación del Espíritu Santo, y para mí fue como ver, oh, aquí hay un poco de lo que yo he vivido, porque yo nunca había encontrado una respuesta a todo lo que me pasaba. Y a veces eran cosas que yo no entendía en el pasado, pero yo no encontraba quien me ayudara a controlarlas ni nada. Y pues realmente donde yo aparentemente encontraba la solución era en toda la brujería y toda la hechicería. Entonces aquí empiezo a ver como ciertas manifestaciones muy parecidas a las que me presentaba toda mi vida. Entonces dije, bueno, por aquí a lo mejor me pueden ayudar por todo lo que yo he buscado respuestas. Entonces, continué durante 3 semanas. Iba a haber un retiro y ellos me dicen, te invitamos al retiro. Este retiro fue en marzo y se iba a celebrar el 19 de marzo. Entonces, mi primera respuesta fue un no, yo no quiero asistir. Y bueno, ellos siguieron insistiendo, insistiendo, pero yo estaba muy firme que no. Mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Mejor ve, prueba. Esta puede ser la oportunidad. Yo realmente no quería, pero yo le dije, bueno, vamos a hacer un trato. Yo voy, pero si yo realmente no encuentro lo que necesito, lo que quiero, pues me salgo. Le digo, porque yo no quiero estar en un grupo de iglesia. Para mí no es algo que yo quiera. Entonces, yo realmente tenía esa sed en el interior y pues iba conociendo un poco de Dios durante estuve en este grupo. Yo le dije, Dios, si realmente tú existes, por favor, déjame saber que tú estás ahí, que realmente eres cierto, que no eres una mentira. Si tú me demuestras que existes, yo te sigo. Donde quiera que sea o lo que tú quieras que haga, yo lo hago. Le dije, pero voy a ir sin expectativas, sin nada. Entonces, pues así fue. Realmente para mí sí era difícil porque era como despojarme de muchas cosas e intentar cosas que yo no estaba acostumbrado. En ese momento, pues realmente la soberbia era demasiado. Entonces, pues para mí era como rebajarse, hacer muchas cosas. Entonces,
pues decidí, dije, bueno, vamos a intentarlo, solamente es un fin de semana, lo que Dios quiera, si es que existe, si no, pues nada, retomo mi vida y continúo normal. La verdad, pues ese retiro sí me costó por todas las cosas que tenía que hacer que yo no estaba acostumbrado, pero ya casi terminaba el retiro y yo no tenía respuesta. Entonces, en un diálogo interno, yo le dije, Dios, te di todo este fin de semana y no he tenido respuesta alguna. Yo le dije, yo creo que todo esto es una mentira. Yo no creo que tú existas. Y le dije, creo que he perdido mi tiempo aquí. De nada vale estar aquí. Dije, creí en lo que me dijeron y ¿para qué? Entonces, terminando este diálogo interno que yo tuve con Dios, me dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a la oración. Entonces, en la oración empieza a ver toda esta manifestación y todo del Espíritu Santo, una oración muy bonita. Se acerca uno de los servidores y me dice, Dios ha puesto un mensaje en mi corazón y me dice que Él ha escuchado lo que tú le has pedido, que Él está aquí para ti. Y yo lo escuché y la verdad dije, pues yo creo que esto le dicen a todos, esto es como muy cliché. Y ahí quedó. Entonces llega y se acerca otra persona, me dice, hijo mío, hoy yo desato la venda de tus ojos, quito todos los nudos de tu garganta, hoy siente mi amor y misericordia, siente mi perdón y tu amor, que yo estoy contigo, yo te he escuchado. Y hoy se hace presente aquí mi promesa. Y entonces esa persona me decía, ¿quieres aceptar a Dios en tu corazón? Y mientras yo lo iba escuchando y iba sintiendo esto, sentía un calor que me recorría en el corazón, en el cuerpo, y sentía muchas ganas de llorar. Entonces empecé a llorar y a sentirme como muy sucio. Y yo dije, sí. Entonces empecé a llorar, 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 pero sentía paz. Y para mí esto bastó para decir, es que realmente tú me escuchaste. Yo he tenido una oración contigo que nadie pudo haber escuchado y esta persona se acerca y me dice cosas relacionadas. Entonces, bueno, Dios, me has comprobado que existes. Ahora, pues, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues te dije que te iba a seguir. Que acá estoy, pero donde quieras, pero dime qué hacemos. Porque pues ahora yo ya te pertenezco. Acaba este retiro, la verdad, en mi corazón era como si se hubiera vaciado de tanta cosa y tuviera sed de Dios. Entonces yo empiezo a buscar cosas de Dios, a alimentarme de Dios. Leía páginas en internet, leía videos, escrituras, todo. Iba creciendo como ese anhelo cada vez más. Y poco a poco se iba saciando. Realmente este fue un cambio muy radical porque mis padres, pues de verme a nada de Dios, de cuestionarlos, de criticarlos, ahora pues yo les hablaba de Dios y les decía, no, es que miren, con Dios es esto, vas a encontrar el amor, es que Dios nos pide que nos entreguemos, Dios nos llama a estar en comunión con ellos, entonces para ellos era algo muy raro, o sea, yo solamente quería hablar de Dios, es que era algo que me llenaba. Entonces, continué, esto pasó en marzo. Para agosto de este mismo año, en este grupo a mí me nombran líder de una pequeña célula. Para mí fue como muy nuevo, yo lo recibí con mucho amor porque decía, siempre fue esto desde el comienzo, o sea, si Dios me está poniendo en algo es porque algo quiere hacer, algo me va a enseñar, algo puedo hacer ahí. Entonces, pues yo me esforzaba por aprender, por conocer más, pero yo veía cómo iba hablando Dios, cómo iba hablando Dios. Pero hasta ese momento todavía había mucha contaminación y aunque ya no había tantas dudas como antes, porque mi corazón ya había sentido esa certeza de que Dios existía, de que Dios me había llamado para qué, no sabía, pero que ahí iba a estar. Pero al escuchar tanto video y tanta información, claro, no católica, empecé a cuestionarme. Y algo que desde el primer momento que tuve ese contacto con Dios siempre fue como la oración y preguntarle a Él, llevar todo en oración, no tanto por lo que me dijeran las personas. Claro, si había una pregunta o algo, pero siempre lo llevaba a oración. Entonces llega esta pregunta. Yo le decía, Dios, ¿realmente la Virgen María existe?
realmente yo le estoy rezando a ella y no le estoy rezándole algo que sea malo. ¿Realmente tú crees que estoy haciendo mal? ¿Qué, Dios? Ayúdame. Yo no quiero fallarte porque mi corazón era eso, no quererle fallar a Dios. O sea, yo realmente quería serle fiel. Entonces, pues no tuve ninguna respuesta y seguí y seguí. Hasta que un momento, o sea, porque ya era tanta la duda que tenía que me hacía sentir mal, yo no sabía, solamente me decían que tenía que continuar con la Virgen María y todo, y pues yo veía esta devoción de mi madre, pero yo no sabía si hacía bien. Entonces era tanta mi desesperación que ahora sí dije, Dios, bueno, estoy aquí y pues no me voy hasta que me respondas. Eh, Siento ese impulso de tomar mi Biblia, agarro mi Biblia y la abro, y cuando la abro está la imagen de la Virgen María que venía en la Biblia. Entonces siento esa necesidad de ver la Biblia donde estaba la imagen de la Virgen fijamente, y siento el impulso de tocar la imagen. Mientras yo tocaba la imagen, sentí un amor que me recorría y que me entraba desde las manos y me decía una voz en el interior, ella es mi madre, ella es mi madre, debes de quererla, llamarla. Y después sentí una voz que totalmente diferente y muy tierna me decía, hijito mío, ¿por qué me desprecias? Hijito mío, ¿por qué te rehusas a amarme? Hijito mío, aquí estoy. Me decía, hijito mío, yo te amo. Y cuando yo sentía el yo te amo, era como un amor inmenso, como si un manto o un amor llegara a mí que me hizo llorar y pedirle perdón y decirle, discúlpame por dudar de que existías, discúlpame por cuestionar, por pensar que eras algo malo. Pero esta voz era muy tierna, muy dulce y sentía mucha paz. Yo tuve con esto para decir, ella es la madre de Dios, realmente ella es la madre de Jesús. Y pues si es la mamá de Jesús, pues yo voy a estar con ella. Entonces, una duda menos. Y continuaba pues con acercándome. Yo todavía no me acercaba totalmente al rosario, era poco a poco, pero empezaban a surgir más cosas y más mociones del espíritu que sentía ese impulso de decir, ya no comas, hoy no comas. Yo obedecía a esta voz y el día viernes llegaba y me decía, ya no comas, yo no comía nada, oraba, yo solamente sabía que orar, pero no había que comer. Yo no conocía qué era lo que estaba haciendo, solamente seguía. Comía el otro día, después me decían, hoy no vas a comer, en esta semana, 2 días. Dejaba de comer 2 días, continuaba mi vida normal y así. Entonces me empecé a cuestionar, empecé a investigar sobre esto y dije, oh, ayuno. Bueno, estoy ayunando. Eh, Después empiezo a tener esta duda. Bueno, si existe Dios, existe un bien, ¿no? ¿Y el mal? ¿Realmente el demonio existe? Yo le preguntaba a Dios y justamente fue en octubre. Fue muy cercano para las fechas de Halloween, cuando yo tenía esta pregunta. Decía, Dios, ¿realmente existe el mal? ¿El mal realmente es como lo vemos en las películas? Claro, era la referencia que yo tenía, porque todavía, aunque ya tengo mi conversión y ese encuentro con Dios, tenía muchos recuerdos de antes, ¿no? Todo esto de ver películas de terror, conocer cosas de terror. Claro que al momento que tengo mi encuentro con Dios, empiezo a ver que todo esto es malo y lo voy dejando, pero la referencia era esta. Entonces, en una ocasión, cuando estaba en casa con mi madre, había una amiga de la familia y estábamos platicando de Dios. Entonces, esta persona de un momento a otro cae al suelo, empieza a moverse, como a convulsionarse y otra vez se para, pero cuando se paró esta persona tenía los ojos negros totalmente y con una risa muy burlona que para mí eso fue muy impactante. Mm, Me veía y veía a mi madre y entonces decía, hijitos míos, aquí estoy, pero era una muy tétrico y las luces empezaron a fallar, el internet empezó a fallar y pues claramente dije, es que esto no es bueno porque esto se siente muy tenso el ambiente. Otra vez la voz en mi cabeza decía, ora, alaba. Yo no sabía qué hacía, solamente obedecía a esta voz que venía. Entonces empecé a orar, a orarle al Padre, al Espíritu Santo.
a Jesús. Entonces, después de un tiempo de estar haciendo oración, es que esta persona empieza a vomitar y vuelve otra, cae y vuelve en sí. Para mí esto fue, primero, sorprendente, de decir, bueno, Dios me ha respondido. Creo que has escuchado todo lo que te he dicho. Has comprobado que el mal existe, pero me has comprobado algo más, que eres más fuerte que eso que estaba ahí. Porque realmente, o sea, lo que yo había vivido ahí fue algo duro, porque era algo que yo no tenía referente más que en las películas y se sentía esa pesadez. Todo lo que viví, pues eso no es como que algo se originara nada más porque sí. Pero vi el poder de Dios y cómo todo quedó normal. Para mí esto fue impresionante por toda la referencia que venía como de este mundo espiritual anteriormente de la conversión. Entonces yo dije, pues yo quiero más de esto y pues bueno, seguí avanzando. Al poco tiempo, otro evento cuando yo estaba hablando por teléfono con una amiga, igual estábamos hablando de Dios, de un momento a otro empiezo a escuchar mucho como gemido cuando mencionaba yo cosas de Dios, gemido, gemido. Entonces yo dije, pues es que esto no es normal. Otra vez la voz, haz el rosario. Empecé a hacer el rosario. Mientras continuaba rezando, rezando, los ruidos por la bocina de la persona se intensificaban. Así fue hasta el quinto misterio. En el quinto misterio, la persona otra vez vuelve en sí y me dice, ¿qué pasó? Me quedé dormida. Yo, wow. Bueno, gracias Dios, gracias Virgen María, porque me has comprobado que están conmigo, que me asiste y que son reales. Pero esto me iba cada vez como seduciendo más. Y pues claro, me motivaban a decir, bueno, tengo que acercarme más a Dios, a crecer en Dios, porque pues es el único modo en el que yo puedo vencer todo esto. Eh, Continué y en este mismo anhelo de querer tener esta entrega a Dios, es que yo decido, le digo, Dios, ¿para qué me has traído? O sea, ¿qué me has llamado? ¿Quieres que sea sacerdote? ¿Quieres que sea un laico consagrado? ¿O quieres que me case? Realmente en este momento yo no tenía nada como pensado, solamente quería estar con Dios, pero después de un discernimiento descubrí que había nacido un amor que yo no tenía antes de mi conversión y sobre todo un amor por tener una familia. Yo recuerdo que antes de esto, cuando yo estaba con mi novia, pues yo quería tener una familia, pero era más como por que lo que se nos dice, por lo normal. Tienes una familia, te casas, un trabajo normal y listo. Esta era la concepción, pero yo realmente analizando decía, es que yo no sentía amor. Yo realmente no había ese deseo desde lo profundo, solamente después si se da bien o no. Claro que en aquel entonces también había muchas pasiones y había un egocentrismo. Entonces, pues muy difícil podía ver a otras personas que fuera de mí. Pero en este encuentro donde yo le digo, Dios, ¿para qué me has traído? Veía ese amor, o sea, esa reconstrucción de mi corazón que Él estaba haciendo y que realmente quería amar, o sea, que quería compartir esto. Y bueno, después de un largo proceso de discernimiento, es que, bueno, confirmo mi vocación. Y pues al querer seguirme entregando más, le decía, Dios, ¿qué más puedo hacer para entregarme a ti? ¿A qué más me estás llamando? O sea, era ese deseo, como un niño chiquito que quiere pasar con su papá, que quiere compartir. Así estaba yo con Dios. Entonces empiezo a conocer algo que para mí fue muy importante y que es donde ahí empieza como un despliegue muy grande. Empiezo a conocer lo que es el ayuno de 40 días. Realmente para mí fue muy difícil poder dar ese sí. A pesar de que yo quería seguir y que por los testimonios y todo me llamaba mucho la atención, yo decía, es que este puede ser el medio. Aparte, yo sentía que a través de esta práctica del ayuno de 40 días, es que yo podría encontrar muchas respuestas que hasta el momento yo no tenía en mi parte espiritual, porque hasta ese momento yo no había podido, pues con todos estos eventos que me habían pasado con el demonio, una persona que me pudiera ayudar. Siempre todo me dejaban como algo, uy, muy extraordinario, muy así, pero a la vez como que no te creo. Y la verdad sí llegó un momento donde empecé
a sentirme mal al poder compartir este tipo de cosas, sobre todo juzgado y cuestionado. Y pues también llegué a dudar, yo decía es que tal vez esto es invento mío, pero pues al momento de sentir y ver muchas cosas que pasaban, yo decía es que pues no puede ser del todo mío, o sea, pues que yo no lo estoy controlando. Dice, pero este puede ser el medio para yo poder encontrar alguna respuesta. Pero, ¿por qué se me hizo difícil? Bueno, por profesión soy nutricionista y me dedicaba al área pues estética. Me encantaba toda esta composición corporal y todo. Entonces, pues practicaba mucho el deporte. Yo decía, es que me voy a meter a un ayuno de 40 días, a pan y agua, todos los nutrientes que voy a perder, toda la masa muscular, todo esto. Entonces, como que ese pensamiento crítico, analítico, no me dejaba, pero el amor a Dios y esa necesidad de Dios sobrepasó esta racionalidad que tenía, porque pues a pesar de estos miedos y todo, yo dije, es que yo quiero más de Dios, yo quiero conocer más a Dios. Dije, pues bueno, lo que se hace una vez se puede volver a construir, entonces, pues vamos a intentarlo, no pierdo nada. Entonces, así es que yo decido. Pero antes de comenzar, yo le dije, Dios, bueno, si tú quieres que yo lo haga, confírmamelo, por favor. Porque tú sabes que yo no actúo sin confirmaciones. Yo le dije, mira, Dios, vamos a hacer un trato. Si yo lo empiezo, yo le voy a preguntar a mis padres. Si ellos me dicen que no, pues lo tomaré como un no y no lo empiezo. Me empezaré en otro momento. Pero si ellos me dicen que sí, pues vamos para adelante. Pues me acerco a ellos y les cuento cómo es esto del ayuno y todo. Me escuchan y ellos me dicen, bueno, si tú crees que este es el camino, hazlo, pero solamente prométeme que si te sientes mal, lo paras. Y yo, ok. Y entonces le dije, Dios, bueno, creo que me has respondido muy claro y pues vamos a comenzar. Comienzo y pues en este primer ayuno de 40 días es donde empiezo a encontrar muchas de las razones que me han pasado en mi vida. Primero, en este primer ayuno, Dios me mostraba a través de algunos hermanos carismáticos y también a través de la misma oración personal, que en esta relación donde yo quería suicidarme, bueno, en esta relación me habían dado muchos brebajes y habían hecho muchas cosas, tanto para someterme, para manipularme. Entonces, en este primer ayuno fue para expulsar. Entonces, expulsé muchas cosas que me habían dado. También en este primer ayuno, yo me lo pasé, yo creo que casi todo el ayuno, si no es que la mitad, sin poder caminar, por un maleficio que me habían hecho para que yo no caminara. Entonces, el ayuno me estaba liberando. Yo realmente quería entregarme y fue como hacer una muy buena confesión. Y yo decía, bueno, creo que este es el método. En este primer ayuno, cuando pasa lo del pie, realmente el dolor era fuerte, pero yo decía, bueno, vamos a soportar este dolor porque es el medio por el que Jesús me está liberando. Era muy fuerte que pues ya en algún momento sí me tocó pues recurrir al medicamento porque no podía ni tocar la cama donde yo estaba porque a mí me dolía, como si me estuvieran quebrando los huesos. Ponía cosas de Dios y el dolor se intensificaba. Pero yo dije, necesito algo porque yo no aguanto, ya no podía dormir del dolor. Pasé como 3 días sin dormir por el mismo dolor que me daba. Y solamente eran ciertas horas donde se intensificaba más. Pero dije, no, ya no puedo más. Entonces ya me checan el médico, estudios y todo. Y me dijeron que todo estaba bien. Ellos no se encontraban la causa de por qué pasaba eso. Entonces fue una comprobación de esto es espiritual y para mis padres también. Al ver todas estas cosas que pasaban, ellos se sorprendían, pero sobre todo iban viendo pues el ayuno, cómo iba liberándome y limpiándome de esto. Entonces acabo mis primeros 40 días. La verdad pues fue una liberación total. A través de estos primeros 40 días, Dios me enseñó pues la importancia de perdonar, de sanar y trabajar en estas relaciones, principal con papá, mamá
y hermana, a pedir perdón. Me enseñó también la importancia de la comunión espiritual. Y bueno, la verdad, dije, vamos a continuar un segundo. Creo que esto es el principio apenas. Pero la sorpresa es que para el segundo ayuno mis padres me dijeron, nosotros queremos hacerlos contigo. Yo le dije, ¿en serio ustedes quieren hacerlo conmigo? Me dijeron, sí. A mí me sorprendió demasiado, pero dije, bueno, creo que estas son una de las gracias del ayuno. Y empezamos todo el ayuno en familia. La verdad, la gracia fue muy bonita, la lucha también, pero sobre todo la unidad de la familia en oración. La relación se iba sanando. Eh, Veía un cambio total, principalmente mis padres, como ellos como esposos, la forma de resolver, la forma de tratarse era diferente. Y la forma de actuar nosotros como hijos, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, fue impresionante. Pues yo continué con esta práctica. A medida que iba avanzando en este tiempo, me fui dando cuenta de todas las cosas que yo había hecho mal. Durante uno de mis ayunos es que yo tengo una iluminación de la conciencia. Yo estaba orando, entonces en un momento viene y me veo como en un cuarto oscuro y veo como pantallas gigantes y veo muchos momentos de mi vida, desde que era pequeño hasta la edad actual. Muchos eventos que habían pasado y yo veía y yo decía, ¿qué es esto? Y empezaba a ver uno tras otro, tras otro. Y entonces escuchaba una voz que me decía, me has lastimado con esto. Con este pecado me has lastimado. Me has ofendido. Te has corrompido por esto. Entonces, en ese momento yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Entonces, cambia esta imagen totalmente y veo un corazón. Y la voz me decía, es tu corazón. Pero yo veía un corazón totalmente negro, como si tuviera carbón, como si tuviera tiza. Me decía, este es tu corazón. Así está tu corazón. Lo negro es el pecado. Tu corazón está sucio. Y yo le decía, ¿y qué puedo hacer para que cambie? Me decía, confesión y reparación, penitencia. Entonces yo empecé a llorar. Esto fue bastante tiempo. Yo empecé a llorar cada pecado, a pedir perdón, pedir perdón. Entonces ahí empiezo a hacer una nueva confesión de vida. Y empecé a apuntar todo. En otro momento vuelvo a tener la misma visión. Me ha mostrado el corazón. Pero este corazón ya se había limpiado, ya no estaba tan negro como antes. Después de esto, en otro momento que yo estaba rezando, empiezo a ver muchas etapas de mi vida. Primero, me iba mostrando, en especial esta que yo decía de este señor que me ofreció prepararme para hacer todas estas artes ocultas que me iba a dar los pequeños frijoles. Me mostraba Dios y me decía, mira en esta escena, no ha pasado nada porque mi madre estaba contigo. Entonces yo veía cómo estaba la Virgen María atrás de mí. Me dice, mi madre siempre te ha cuidado, a pesar de que tú habías estado alejada de ella. Me dice, hijo, yo a ustedes les he dado una libertad, pero yo los cuido. Aún así ustedes me rechacen. Y yo los llamo constantemente. Me mostraba otros momentos de mi vida donde había corrido peligro. Me mostraba, mi madre estuvo ahí. Entonces, me mostró también en particular una escena cuando yo era pequeño y yo tendría como 2 años de edad y yo no recuerdo eso, sino fue el momento de la visión que empiezo a ver como la escena donde yo me encontraba y veía a la Virgen María como ella me veía. Veía incluso a un ángel, que era mi ángel de la guarda, cómo estaba ahí. Y yo veía cómo era como en esa sencillez, en ese balbuceo de un niño, en esa felicidad, que era como esa comunicación. Entonces Dios me decía, hijo, tú, en este momento, tu forma de ser era muy pura,
Pero al momento que has ido pasando muchas cosas de tu vida, te has ido llenando de cosas. Y esto te ha ido alejando de la realidad que yo quiero para ti, de lo que yo he planeado para ti. Decía, el pecado, las heridas, es algo que los aleja de la realidad. Y de ahí me lleva a esta escena con la novia con la que yo tuve estos 3 años, cuando termina la relación que yo me quiero suicidar. Me dice, hijo mío, en esta relación tú te has querido quitar la vida, pero no por culpa de ella. Es que tu corazón estaba en otros lugares, que no era yo. Tu corazón se había llenado de pecado, ella era el centro y a mí me había sacado. Es que por eso estabas teniéndola como si fuera tu Dios, estabas construyendo sobre una persona. Me decía, las personas son frágiles, las personas lastiman. Me decía, tú lastimas, las personas se equivocan, las personas no son perfectas. No puedes tener en el centro a una persona, las personas están heridas. Tú no puedes poner a alguien que está herido, tú tampoco puedes ser el centro de alguien. Me dice, tú no puedes salvar a nadie. Me decía, tú tienes que ponerme en el centro. A medida que tú me saques o me metas, es que irás sanando y me dejarás transformar tu corazón. Y me mostraba entonces cómo esta dependencia a esta persona, pues había hecho esto de quererme quitar la vida. Por una parte, más adelante, Dios me llevaba a una etapa de la gestación y me mostraba cómo al momento que mi madre se entera que está embarazada, ella se llena de alegría, pero empiezo a sentir el rechazo de mi padre, estos miedos, pues él no estaba preparado, pues decía que qué voy a hacer, como este cambio de vida, este rechazo que sentí me afectó. Entonces el rechazo por parte de mi abuela paterna también. Y ahí Dios me iba llevando sobre muchas etapas de mi vida donde yo sentí rechazo. Y es aquí donde yo encuentro la explicación, el por qué parte de mi adolescencia hubo un momento donde yo tenía pues muchos pleitos con mi padre, mucha discusión, mucha rebeldía. Entonces Dios me decía, es que vienes del rechazo. Y yo sentía también que mi padre no me aceptaba. Yo no sentía como esa aceptación. A pesar de que, o sea, él siempre trató de darme muchos momentos y todo, pero yo no sentía ese amor, no sentía esa aceptación, sentía ese rechazo. Yo no sabía por qué en algún momento yo me llegué a cuestionar, decir, pero ¿por qué me siento así con mi papá? O sea, él ha intentado darme lo mejor que tiene y todo lo que puede, saca tiempo y todo, pero al final yo siento ese rechazo, ese pleito. Entonces, Dios me mostraba que venía por este rechazo. Entonces me lleva a este momento, me lleva a pedir perdón por todo lo que he hecho. Espiritualmente fue pedirle perdón a mi abuela, a pedirle perdón a mi mamá también. Me mostró cómo durante su embarazo ella vivió varios momentos de miedo, de tristeza, así como esto me iba alimentando, me iba llenando. Entonces iba como entristeciendo y me iba afectando. Dios me mostraba cómo esto iba afectando el desarrollo. Pues ahí en ese momento se cortó todo y empieza pues esa sanación. Y realmente era como si me hubieran quitado un peso de encima. Y después de esto, en el caminar, de seguir ayunando, seguir orando, de seguir en, en esta entrega, me mostró cómo su misericordia, o sea, la misericordia que Él tiene con uno, y cómo esta misericordia uno tiene que entregarla a los demás. Me decía, yo te amo y yo te perdono, pero así como yo te amo y yo te perdono, tú tienes que perdonar, tienes que amar a los demás. Tienes que ser una muestra del signo de mi amor. Él me hablaba específicamente también de la caridad. Y él me mostraba una copa. Me decía, esta es la copa. El líquido es mi amor. Pero si la copa está llena y no se vacía, yo no puedo derramar más. Tienes que vaciar la copa con los necesitados. Tienes que vaciar la copa con aquellos que vienen a ti.
Si tú la vacías, yo saciaré y llenaré tu copa y no tendrás sed. Para mí esto fue muy claro para poder comprender que hay que hacer bien a las almas, hay que dar ese amor. O sea, si nos hemos encontrado, hemos tenido esa gracia de poder ser encontrados por Dios, tenemos que tomar esa responsabilidad de poder compartirlo también. Y me ha enseñado a cómo el ayuno fortalece para todas esas luchas espirituales, pero sobre todo cómo rompe y libera de todas esas cadenas. Y es que a través de llevar estos procesos pues de entrega, de despojo, porque al final eso fue lo que me fue llevando a despojarme, a irme quitando egos, a irme combatiendo la soberbia, a ir realmente renunciando cada vez a mí, a ir muriendo, es que encontrar esa plenitud. Me enseñó cómo realmente de pasar de un momento de no tener un sentido de pertenencia, de no tener un sentido de quererme quitar la vida, a encontrar la plenitud en él. Y es que esto ha ido poco a poco. Entonces, hasta ese momento yo me sentía saciado. En una ocasión, él me decía cómo él me ha cuidado desde todo, pero como él me ha dejado irme por los caminos, pero siempre conduciéndome hacia el plan que él tenía para mí. Me decía, hijo, es que todos son creación mía, yo los amo y yo quiero el bien para ustedes, pero ustedes, por los ambientes, porque se llenan de cosas del mundo, es que no escuchan mi voz. Y él me decía, ¿realmente quieres seguirme? Y yo le decía, es que sí quiero. Yo quiero estar contigo, he experimentado tu amor, he visto tu grandeza. Y es que a medida que iba avanzando, todas esas respuestas que yo tenía, él las iba respondiendo, iba saciando esa sed que tenía. Pero sobre todo, pude encontrar aquello que tanto anhelaba, esa respuesta en la necesidad espiritual. La pude encontrar con Dios. Me di cuenta cómo el demonio utiliza muchas prácticas para desviarnos. Y de no ser por la oración también de mi madre, de no ser por los ayunos que ahora he hecho, es que yo me hubiera desviado, porque hubo muchas tentaciones también durante los primeros momentos del ayuno y todo. Tan solo al ver algunas respuestas como yo no, como si yo las quisieras, Dios hazme esto, me lo otro, y no tener estas respuestas, había estas dudas de fe y era como esa rebeldía. Pero ahí veía mucho también la importancia de la intercesión de una madre, especialmente en algún momento de mi vida donde tuve pues un momento espiritual fuerte y yo no quise orar, ya no quería nada, ni ayunar, ni nada. Esto me bastó, dejé como una semana así. Yo le dije, Dios, ya no quiero saber nada de ti. Realmente mi mamá intentó hablar conmigo, pero yo no escuchaba razones. Entonces, ella ayunó, oró, y pues solamente fueron un par de días para darme cuenta que con esto que yo decidí cortar y abrir puertas, era que si yo seguía así, me iba a llegar a antes de mi conversión, iba a caer en lo mismo. Y sentía ese dolor de cómo iba lastimando a Dios. Y dije, es que yo no te quiero lastimar. Entonces recurro, confesión. Y Dios me dice, es que esto es así. Te equivocas y avanzas, pero tienes que fortalecerte, tienes que insistir. Habrá cosas que son fáciles, otras más difíciles, pero tienes que perseverar. Pero me decía, pero no me lastimes, continúa, continúa. Una de las cosas que a medida que fui avanzando, que fui entendiendo, fue como a medida que yo iba muriendo, que yo iba renunciando a mí, iba perdiéndome, es que yo pude encontrar esa plenitud en Dios. Cada vez me iba saciando, cada vez me iba dando propósito. Y entonces paso realmente de no conocer nada de Dios a querer más de Dios. Empiezo
a enamorarme por compartir la palabra de Dios, a servir, pero sobre todo algo desde el momento de mi conversión que yo le dije a Dios, yo he buscado respuestas y no he encontrado pues eso, eso que yo tanto buscaba, eso me hizo desviarme. Le dije, por favor, dame la gracia de poder saber, de poder responder a aquellas personas que tú acerques a mí. Porque yo le decía, es que yo las veo con dudas y todo y me veo a mí. Y a mí esto me hizo perderme. Yo le decía también la gracia para poder estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y que no sea yo el que responda, que seas tú quien respondas. Le dije, yo quiero ayudarte en ser esa pequeña porción, en poder compartir. Tal vez aquello que me ha pasado, aquello que me ha hecho mal, pero si en mí está y tú quieres, ayúdame a que otras personas no pasen lo que yo he pasado, porque pues ya experimenté la misericordia de Dios, pero fue duro salir de ahí. La lucha espiritual también fue dura. Una vez que empecé con todo esto de los ayunos, a tener estas liberaciones, fue dura, porque hubo muchos momentos, hubo muchos ataques, me movían cosas, me aventaban cosas, llegué a ahorcarme, amanecí con marcas, muchas cosas que pueden ser no muy normales, pueden llegar a asustar, pero algo que yo tenía muy seguro desde el comienzo es que dije, yo estoy contigo, Dios. Si yo estoy contigo, nada me va a pasar que tú no quieras. Por más malo que sea, yo sé que tú estás conmigo. Y como yo vi ahora sí esa fuerza de Dios sobre estas manifestaciones, es que yo confié plenamente. Y es que eso es algo muy bonito y eso que me encanta, ver cómo Dios utiliza una manera para seducir a cada persona de acuerdo a su forma de ser, ¿no? Pues yo tenía esta necesidad espiritual. Este era algo que a mí me seducía y que me atraía, porque el mal utilizó para atraerme y llevarme por eso. Y Dios utilizó esta misma manera de presentarme estas cosas para demostrarme, porque yo tenía una idea de un Dios débil, pero me mostró todo lo contrario. Pero después me mostró la sutileza, el amor, y que esto hoy en día yo no lo cambiaría por nada, y que disfruto realmente esta plenitud de poder ir, compartir, y al ir avanzando, al ir muriendo, es que hoy he tenido la gracia de poder ir a varias partes, he podido estar en Colombia, varias partes de Estados Unidos, en la India, a otros lugares, a poder compartir esta palabra de Dios, a poder misionar, a poder compartir cara a cara los bienes que Dios nos ha dado. Y es que a medida que me pierdo, es que me encuentro más en Dios y puedo encontrar esa plenitud que al final no la cambiaría por nada. Algo que me gustaría invitar a todos es que no tengan miedo, que se entreguen a Dios totalmente. Y pueden existir dudas, puede existir mucha incertidumbre, incluso a veces algún pecado que es muy recurrente, pero yo les invito a que siempre se pongan en presencia de Él y que reconozcan su pecado, reconozcan sus luchas, piden la ayuda y la gracia, que utilicen los recursos que nos da nuestra iglesia, porque son muchos. Y es que a medida que uno va avanzando, que va conociendo cada una de las cosas que tenemos, vemos como a Dios no se le ha escapado nada. O sea, podemos comprender que todo está realmente calculado. O sea, nos ha dado santos. Has nacido un día y ese día se celebra tal vez alguna advocación mariana, algún santo, y pues pedirle a ese santo. Nos ha dado ejemplos de vida, de personas de todo tipo, que han escuchado este llamado y que se han dejado seducir, que han dejado que Cristo crezca en ellos y de todo tipo. Y para que no exista pretexto de decir, es que yo no puedo. Y es que ahí está, en saber reconocer.
que claramente nosotros uno mismo no puede, pero con Cristo puede. Y a medida que mueres, Cristo crece. Pero es que hay que pelear, es que hay que utilizar los recursos, porque si no hacemos nada es que eso no llega. Y a medida que vamos avanzando, que vamos creciendo, es que vas encontrando esa plenitud. A medida que va creciendo Cristo, es que le va dando sentido a tu vida, le va dando ese sentido de pertenencia. Y así como yo sentí al momento de quererme quitar la vida, que realmente no tenía una pertenencia, tenía un rechazo. Interiormente era como un, ¿qué hago aquí? Como no importa. A pesar de que había crecido con una familia que siempre estuvo pendiente de mí, pero interiormente no la había. En el interior estaba roto. Era un, no merezco vivir. Internamente eso estaba. Yo no lo sabía. Estaba en mi inconsciente. Pero a medida que he avanzado, que he perdonado, que le he dado la apertura a Cristo, es que encuentro ese sentido de pertenencia en el servir, en el realmente dejarse amar. Es que ahí encuentro todo. Me gustaría compartir una frase. Yo le decía a Dios, ¿qué quieres que hablemos hoy? ¿De qué quieres? Él ponía esta frase y decía, he perdido todo por el todo y he ganado todo por el nada. La idea de perderlo todo puede producir miedo a veces y mucha resistencia, pero sin embargo, cuando hablamos de la fe, esta pérdida que hacemos es un acto de entrega total a Dios. Y cuando realmente decidimos seguir a Cristo, es que ahí nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, pero sobre todo a soltar nuestras pasiones, nuestras ambiciones, incluso aquellas relaciones que sacan del centro a Dios o aquellas relaciones que no son sanas. El proceso puede ser doloroso, pero es necesario para esta nueva transformación, para que este nuevo hombre resurja, para que realmente Cristo empiece a nacer en nosotros, empiece a crecer. Debemos despojarnos de lo viejo. Al renunciar a lo que creemos, esto nos ayuda a abrirnos a una libertad y autenticidad. Y cuando hablo a lo que creemos, son aquellas creencias limitantes, aquellas creencias que pueden ser como un no merezco el amor de Dios, o soy tan malo que ni Dios me ama, o aquellas heridas con los padres que a veces nos impiden esta relación con Dios o con la Virgen María. Entonces hay que trabajar, hay que renunciar y hay que trabajar constantemente en esta entrega y reconocer pues, que nuestros deseos y nuestros planes son limitados en comparación con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando realmente aceptamos que la plenitud de la vida no proviene de lo material, sino de nuestra relación y entrega con Dios y con el prójimo, es que realmente comenzamos a comprender que ahí está la verdadera riqueza y que esta riqueza radica en el amor y en la gracia que solamente Cristo nos ofrece. Y cuando nos despojamos de aquello que es banal, empezamos a experimentar la paz, la alegría y el amor que trasciende cualquier cosa, cualquier hecho. Y en este estado de vacío es donde realmente Dios nos llena con su propósito, con su presencia, y es que realmente aquí descubrimos esto que es valioso en nuestras vidas. Las cosas materiales pueden ofrecer alguna satisfacción temporal, pero el verdadero tesoro radica en esa conexión con Cristo y en el servicio a los demás. Al seguir a Cristo, adoptamos una vida de amor y de entrega. Encontramos un sentido de pertenencia y propósito que va más allá de lo físico. Y esta es la verdadera riqueza, que no se puede robar ni perder. Si quieres encontrar a Dios, necesitas perderte, porque al encontrarlo, a Él es donde encontrarás esa plenitud.
encontrarás todo aquello que buscas y descubrirás aquello que Él ha puesto en ti desde el momento que Él te ha creado. Seguir a Cristo puede ser difícil, pero realmente vale la pena. Algo que me fue muy impactante al principio de esta conversión fueron en particular una cosa que me dijeron. Me dije, y yo me sentí muy mal en ese momento, pero dije, voy a seguir. Me dijeron, seguir a Cristo es para débiles, realmente es para perdedores. Claro, había muchas cosas que aún estaban purificadas en mí y pues yo lo veo ahora como un ataque del enemigo, como de decir, mira, eres débil porque sigues a Cristo, como atacándome en ese lado como de la soberbia, de decir, no, yo no soy débil, yo no lo voy a seguir. Eh, pero hoy puedo decir que sí, es de aquellos que realmente quieren ser débiles, pero para que él crezca. Débiles, ¿por qué? Porque lo que humanamente nos engrandece son los egos, la soberbia. Esto a las personas los hace creer que son grandes, lo cual esto es mentira, son máscaras que se ponen. Pero cuando realmente te reconoces como una criatura frágil que lastima, y eres débil porque se corrompe tu naturaleza por el pecado, por la medida que tú reconoces tu pequeñez, es que Cristo puede crecer, es que puedes comunicar este Cristo a las personas, pero hablando desde este sentido. Y es que en Cristo, y solamente en Él es que ahí radica la fuerza, en la Eucaristía, más al momento que comulgamos, más la Eucaristía, es que Cristo va creciendo y nos va dando esta fuerza para la misión, nos va dando esta fuerza para comunicar lo de Él. Pero sin duda alguna es un camino que implica aún perderse para poderse encontrar con Él. Y es que así es, que Cristo a través de esta entrega y de esto me ha ido llevando y hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto de evangelización y pues he tenido también la oportunidad de compartir con muchos jóvenes, con muchas personas y pues por todo esta que hemos pasado de la sanación y liberación que hemos ido aprendiendo, pues es que hoy por hoy Dios me va poniendo en este camino a ir compartiendo, a ir creando material y pues así es como nace también a ese amor a la Virgen María, pues nuestro proyecto de El Inmaculado Corazón MX y bueno, pues todo para la gloria y el servicio de Dios. Y les agradezco por escucharme y por dejarme abrir mi corazón y por dar a conocer lo que Cristo ha hecho en mí.